El silencio cayó primero. No fue un silencio natural, sino uno forzado, pesado, como si el propio entorno hubiera decidido no intervenir. Los observadores alienígenas estaban alineados detrás del campo de seguridad translúcido. Científicos. Exploradores. Un par de guardias armados hasta los dientes. Todos confiados en lo mismo. El depredador encerrado al otro lado no podía ser detenido sin armamento pesado. La criatura rugió. Era enorme. 4 extremidades principales, garras curvas diseñadas para desgarrar metal blando, mandíbula doble con filas de dientes regenerativos. Un cazador alfa de Carbol, planeta clasificado como zona roja. El humano no sobrevivirá más de 5 segundos, murmuró un xenobiólogo. Su especie carece de exoesqueleto, colmillos funcionales y blindaje natural. El humano estaba solo dentro del recinto. Se llamaba Jonah Reyes. No llevaba armadura. No llevaba arma. Ni siquiera llevaba comunicador activo. Solo ropa ligera de exploración, y sus manos desnudas. Esto es una locura, dijo uno de los guardias. ¿Por qué no retrocede? Jonah no retrocedió. Porque ya había entendido algo que los demás no. El depredador no estaba evaluando tecnología. Estaba evaluando intención. La bestia avanzó con un salto brutal. El suelo vibró. Los sensores marcaron una velocidad imposible para un bípedo humano. Jonah no corrió. Dio un paso hacia adelante. Los alienígenas gritaron. El primer impacto fue confuso. La criatura embistió, esperando resistencia frágil, huesos rotos, pánico. Encontró otra cosa. Jonah giró el cuerpo en el último segundo. No bloqueó la garra. La redireccionó. Usó el impulso del depredador contra sí mismo y dejó que pasara de largo. ¿Qué acaba de hacer?, susurró alguien. El depredador aterrizó mal, sorprendido. Jonah ya estaba encima. No golpeó la cabeza. No atacó los dientes. Fue directo al cuello. Sus manos se cerraron alrededor de una zona blanda entre placas naturales. Pulgares presionando nervios. Antebrazos tensos como cables. La criatura chilló. «Eso es imposible», exclamó el xenobiólogo. Su musculatura no debería. El depredador se revolvió. Garras rasgaron el aire. Una alcanzó el hombro de Jonah, abriendo la piel. Sangre humana salpicó el suelo. Jonah no soltó. Apretó más. Usó su peso. Su centro de gravedad. Su respiración sincronizada con el forcejeo. No era fuerza bruta. Era aplicación precisa. «Se está dejando herir», gritó un observador. No. Se estaba acercando. La mandíbula doble intentó cerrarse sobre su rostro. Jonah empujó su frente contra la cabeza del depredador, bloqueando el ángulo, y giró con todo su cuerpo. Se oyó un sonido seco. No un rugido. Un crujido. Los sensores registraron algo que no estaba en ningún modelo predictivo. Colapso del flujo nervioso central del depredador. La criatura se estremeció. Luego quedó inmóvil. Silencio otra vez. Jonah permaneció unos segundos más, asegurándose. Solo cuando estuvo completamente quieto, soltó y se apartó. Respiraba con dificultad. Su hombro sangraba. Sus manos estaban cubiertas de sangre oscura, que no era toda suya. Se levantó despacio. Detrás del campo de seguridad, nadie hablaba. «¿Está muerto?», preguntó alguien, con la voz rota. Un médico alienígena revisó los datos, incrédulo. «El sistema nervioso fue interrumpido manualmente», dijo. «Sin herramientas. Sin implantes». Miraron a Jonah como si fuera algo que acababan de descubrir. Y no les gustara la respuesta. Jonah alzó la vista hacia ellos. «¿Pueden abrir el campo?», preguntó con calma. «Necesito que me curen el hombro». Uno de los guardias tragó saliva. Tú mataste a un depredador ápice con las manos desnudas». Jonah ladeó la cabeza.
Sí, respondió. Porque no había otra opción. Se dio la vuelta, caminando hacia la salida. En mi mundo, añadió sin mirarlos, eso no es heroísmo. Es supervivencia básica. Los alienígenas se quedaron observando el cuerpo inmóvil del depredador. Horrorizados. No por la muerte de la bestia, sino por la comprensión tardía de algo mucho peor. El humano no había usado todo lo que podía. La sala médica quedó en silencio apenas el campo de seguridad se cerró detrás de Jonah Reyes. Sensores zumbando. Pantallas proyectando constantes vitales. Un equipo de médicos alienígenas rodeándolo con cautela, como si el verdadero riesgo siguiera siendo él, y no la herida abierta en su hombro. Permanezca inmóvil, ordenó una médica de piel translúcida. Su nivel de adrenalina sigue elevado. Jonah se sentó en la camilla sin protestar. Eso bajará, dijo. Denme un minuto. Los monitores confirmaron lo imposible. Su ritmo cardíaco descendía de forma controlada, casi voluntaria. ¿Está regulándose solo?, susurró un asistente. Respiración, respondió Jonah. Funciona en casi todos los mundos. Mientras sellaban la herida con biopolímeros, el xenobiólogo principal no dejaba de mirar la grabación una y otra vez. Detenía el vídeo, ampliaba fotogramas, superponía modelos anatómicos. Aquí, dijo. La presión aplicada supera lo que su masa muscular debería permitir. Entonces el modelo está mal, respondió Jonah sin mirarlo. El científico frunció el ceño. Nuestros modelos se basan en física comparada. Los nuestros, replicó Jonah, se basan en no morir. Eso no ayudó a la calma del equipo. En la sala de observación contigua, oficiales y científicos discutían en voz baja. El cuerpo del depredador de Carbol yacía cubierto por un campo estéril, todavía imponente incluso muerto. No fue fuerza bruta, admitió uno. Fue técnica. No hay registros de técnicas humanas capaces de. Porque no las enseñan fuera de su mundo, interrumpió otro. ¿Cuántos humanos creen que han tenido que pelear así, sin espectadores? La pregunta quedó sin respuesta. El comandante del complejo activó un canal privado. Humano Jonah Reyes, dijo cuando la imagen se proyectó. Necesitamos una explicación formal. Jonah levantó la vista. Puedo darles una explicación honesta, respondió. No una que los tranquilice. Empiece. El depredador cometió 3 errores, dijo Jonah. Me vio como presa. Atacó en línea recta. Y confió en que el miedo me haría retroceder. Eso no explica cómo lo mató, insistió el comandante. Si lo explica, corrigió Jonah. Solo que no les gusta. Hizo una pausa. En los mundos donde todo quiere comerte, no aprendes a luchar. Aprendes a cerrar funciones vitales. Respiración. Nervios. Equilibrio. Si puedes quitar una de esas, el tamaño deja de importar. Los científicos intercambiaron miradas inquietas. ¿Entonces podría hacerlo de nuevo?, preguntó alguien. ¿Con otro depredador? Jonah pensó un segundo. Sí. ¿Y con nosotros? El silencio se volvió pesado. Jonah negó lentamente. No, dijo. Porque ustedes no me están atacando. La respuesta no alivió a nadie. Horas después, el informe preliminar fue enviado a la Autoridad Galáctica. Las conclusiones eran técnicas, frías, pero una nota final rompía el tono. El sujeto humano demuestra capacidad de neutralización letal sin herramientas. Recomendación. Reevaluar protocolos de interacción con especies de The Outworld. Esa noche, mientras Jonah descansaba bajo observación, un joven investigador se atrevió a preguntarle algo más. ¿Sentiste miedo?, dijo. Cuando estabas ahí dentro.
Jonah abrió los ojos. Sí. Entonces, ¿cómo seguiste? Jonah miró el techo blanco. Porque en el momento en que aceptas que puedes morir, respondió, el miedo deja de mandar. Y cuando el miedo se calla, el cuerpo recuerda cosas muy antiguas. El investigador tragó saliva. ¿Cosas como matar con las manos desnudas? Jonah giró la cabeza y lo miró por primera vez. Cosas como volver a casa, dijo. Aunque sea caminando. En la sala contigua, alguien observaba de nuevo el cadáver del depredador. Y comprendía, demasiado tarde, que lo más aterrador no había sido ver morir a la bestia, sino ver que el humano había salido del recinto. Caminando. Pensando. Y listo para hacerlo otra vez si el universo se lo exigía. El acceso al sector médico fue restringido esa misma noche. No por riesgo biológico. Por riesgo conceptual. Jonah Reyes dormía bajo sedación ligera, pero 2 guardias armados permanecían fuera de su habitación. No lo custodiaban como prisionero. Lo custodiaban como incertidumbre. En la sala de conferencias, la Autoridad Galáctica había convocado una sesión urgente. Científicos, estrategas, diplomáticos. Ninguno parecía cómodo. No podemos tratar esto como un incidente aislado, dijo una analista. Si un humano promedio puede hacer eso. No es promedio, interrumpió otro. Tiene entrenamiento. El xenobiólogo negó con firmeza. No mostró patrones militares. No ejecutó técnicas codificadas. Lo que hizo fue instintivo, pero refinado por experiencia. La palabra experiencia flotó como una amenaza. ¿Experiencia en qué? Preguntó un diplomático. En sobrevivir a depredadores más grandes que él, respondió el científico. Probablemente desde joven. Se proyectaron datos del planeta natal de Jonah. Fauna hipercarnívora. Gravedad alta. Ecosistemas inestables. Mortalidad infantil elevada. Un Deadworld, murmuró alguien. Pero incluso para esos estándares. Exacto, dijo el científico. Esto no es solo biología. Es cultura de supervivencia. La discusión se tensó. Si los humanos pueden hacer esto sin armas, dijo un estratega, nuestras evaluaciones de amenaza están obsoletas. No, respondió una diplomática. Están incompletas. Porque el humano no atacó primero. Silencio. La grabación volvió a reproducirse. El momento exacto en que Jonah avanzó en lugar de huir. Ahí, dijo alguien. Ese paso adelante. Eso es lo que no entendemos. En ese instante, Jonah despertó. No sobresaltado. No confundido. Simplemente abrió los ojos. Un médico se acercó de inmediato. Tranquilo, dijo. Está a salvo. Jonah parpadeó. ¿El depredador? Preguntó. El médico dudó. Murió. Jonah cerró los ojos un segundo. Lo siento, dijo. Pero no había otra forma. El médico sintió un escalofrío. No se está disculpando por nosotros, dijo. Se está disculpando por la criatura. Jonah lo miró. No eligió estar ahí, respondió. Yo sí. Horas después, fue autorizado a caminar por el complejo, escoltado. Los pasillos se llenaron de miradas. No hostiles. No curiosas. Cautelosas. Un investigador joven fue el único que habló. ¿Por qué no usó armas improvisadas? Preguntó. Había objetos en el recinto. Jonah se detuvo. Porque con armas, el depredador habría luchado distinto, respondió. Más lejos. Más desesperado. Más letal. ¿Y sin armas? Me subestimó. El investigador tragó saliva. ¿Eso fue parte del plan? Jonah negó. Fue una consecuencia. Esa noche, el comité redactó un nuevo documento interno. No era una ley. No era un protocolo. Era una advertencia.
Los humanos de The Outworld no deben evaluarse solo por su tecnología. Su verdadero peligro no es la violencia. Es la capacidad de decidir cuando es inevitable. Y actuar sin dudar. Al día siguiente, Jonah fue citado ante el Consejo. No podemos permitir más demostraciones como esa, dijo el presidente. Provocan pánico. Jonah asintió. Lo entiendo. Entonces, ¿puede garantizar que no volverá a hacerlo? Jonah levantó la mirada. Puedo garantizar, dijo, que no lo haré sin necesidad. Eso no era una promesa. Era una condición. El consejo se miró entre sí, porque por primera vez comprendían la verdadera pregunta, la que nadie había querido formular desde el inicio. Si un humano podía matar a un depredador ápice con las manos desnudas, ¿qué estaba eligiendo no hacer cada día? La sesión se cerró sin respuesta. Y en los pasillos del complejo, el miedo no creció. Se volvió silencioso. Porque el universo acababa de aprender algo nuevo. El humano no necesitaba armas para ser peligroso. Y aún así, prefería no serlo. La autoridad galáctica no emitió una orden. Emitió un protocolo. Eso era peor. Los protocolos no acusaban. No juzgaban. Solo asumían que algo volvería a pasar. Se llamó Directiva Reyes. No llevaba su nombre oficialmente, pero todos lo sabían. Interacción con humanos de The Outworld, leyó un analista. Nivel de riesgo. Situacional extremo. Recomendación principal. No provocar, no acorralar, no subestimar. Un estratega golpeó la mesa. Esto es absurdo. Estamos reescribiendo doctrina por un solo individuo. No, respondió la diplomática. Estamos corrigiendo décadas de ignorancia. Las simulaciones comenzaron esa misma semana. En entornos virtuales, modelos de humanos eran colocados frente a depredadores, piratas, fuerzas de choque. Los resultados eran inquietantemente consistentes. Cuando el humano tenía salida, evitaba el conflicto. Cuando era acorralado, el conflicto terminaba. No escalan, murmuró un científico. Cierran. Jonah Reyes observaba los datos desde una sala secundaria, autorizado pero no invitado a opinar. Hasta que habló. Están mirando mal, dijo. Todas las miradas se giraron hacia él. ¿Mal? Preguntó el estratega. Sus acciones contradicen todos nuestros modelos. Porque no son acciones, respondió Jonah. Son decisiones finales. Activó una de las simulaciones y la pausó justo antes del enfrentamiento. Aquí, señaló. El modelo asume que el humano quiere ganar. Eso es falso. Entonces, ¿qué quiere? Jonah respiró hondo. Que termine. El silencio fue denso. En mi mundo, continuó, pelear es un fallo previo. Si llegas ahí, ya cometiste errores. Lo único que queda es salir vivo. Rápido. ¿Incluso matando? Preguntó alguien en voz baja. Jonah no esquivó la pregunta. Incluso matando. No sonó orgulloso. Sonó cansado. Ese mismo día, el cuerpo del depredador de Carbol fue trasladado a xenobiología avanzada. Durante la autopsia, los expertos confirmaron lo impensable. No murió por fuerza, dijo el jefe médico. Murió por conocimiento aplicado bajo estrés. ¿Conocimiento de qué tipo? De anatomía funcional, aprendida a golpes. La frase quedó registrada. Mientras tanto, algo más cambiaba. Los exploradores comenzaron a pedir humanos en sus equipos. No como combatientes. Como variables estabilizadoras. Cuando están cerca, dijo un capitán, la tripulación comete menos errores. Eso es psicológico, objetó un analista. No, respondió el capitán. Es instintivo. Como si el entorno supiera que ya no puede salirse de control. Jonah fue informado de la directiva al anochecer. No es una acusación, le dijo el comandante. Es una precaución. Jonah asintió. Lo entiendo. ¿No te molesta?
Jonah pensó un momento. En mi mundo, dijo, cuando alguien cambia las reglas porque te vio sobrevivir, significa que te escuchó. El comandante no supo qué responder. Esa noche, un joven guardia se le acercó mientras Jonah miraba las estrellas desde el ventanal. ¿Le temen los humanos a algo?, preguntó. Jonah no respondió de inmediato. Sí, dijo al fin. A no volver. El guardia frunció el ceño. ¿Volver a dónde? Jonah apoyó la mano vendada contra el vidrio. A casa, respondió. Aunque ya no exista como la recuerdas. El guardia sintió un nudo en el estómago. Porque comprendió algo que ningún protocolo podía escribir. El humano no había matado al depredador para demostrar poder. Lo había hecho porque, en ese momento, el universo se interpuso entre él y el camino de regreso. Y eso era una línea que los humanos de The Outworld no permitían cruzar. La directiva Reyes se convirtió en rutina. En listas de verificación. En advertencias discretas. En silencios incómodos antes de cada misión. Y, poco a poco, en algo más peligroso. Confianza mal entendida. Porque al no haber otro incidente, muchos comenzaron a creer que el caso Jonah había sido una excepción. Un cruce estadístico improbable. Un humano especialmente extremo. Hasta que llegó Virex Delta. Una estación minera perdida en el borde del espacio civilizado. Comunicaciones interrumpidas. Señales de auxilio fragmentadas. Lecturas de vida inconsistentes. Depredadores locales, informó el briefing. Fauna agresiva, pero manejable con armamento estándar. Jonah leyó el informe en silencio. Ese pero está mal puesto, dijo al final. El comandante suspiró. No podemos retrasar la misión por una intuición. Jonah levantó la vista. Entonces no me lleven, dijo. Porque si voy, y se equivocan, terminará mal para alguien. El comandante dudó. Demasiado tarde. Horas después, la estación estaba en caos. No por un depredador. Por muchos. Criaturas adaptadas a túneles estrechos. Ataques coordinados. Sin patrones claros. Los guardias disparaban. Retrocedían. Perdían terreno. Jonah observaba. Esperando. Reyes. Gritó alguien. Haz algo. Jonah cerró los ojos. Cuando los abrió, ya había tomado la decisión. No corrió hacia los depredadores. Corrió hacia el centro del problema. Cortó rutas. Bloqueó accesos. Forzó a las criaturas a competir entre sí por espacio. Usó el entorno como una jaula que se cerraba sola. No mató a todos. Solo a los necesarios. Cuando terminó, el silencio volvió. Respiraciones agitadas. Sangre en el suelo. Criaturas retirándose, confundidas, desorganizadas. Un oficial lo miró con horror. ¿Cuántos? Jonah negó. Menos de los que habría si hubieran esperado. Dijo. El informe final fue claro. Misión salvada por intervención humana directa. Pero la nota privada, la que no circuló, decía otra cosa. El humano actuó solo cuando el fallo sistémico fue irreversible. Hasta ese momento, eligió contenerse. De regreso, nadie habló en la nave. Al llegar al complejo, el consejo lo esperaba. Has demostrado que la directiva es necesaria, dijo el presidente. Pero también insuficiente. Jonah asintió. Las reglas siempre lo son, respondió. Por eso existen las decisiones. ¿Qué harás ahora?, preguntó la diplomática. Muchos te verán como última opción. Jonah pensó en el depredador de Carbol. En Virex Delta. En los pasillos donde nadie volvía a provocar. Seguiré haciendo lo mismo, dijo. Evitar que llegue el momento en que tengan que llamarme. El consejo guardó silencio. Porque entendieron la verdad final, la que ningún protocolo podía contener. El humano no era el arma definitiva. Era el límite. El punto exacto donde el caos dejaba de expandirse.
Porque alguien estaba dispuesto a cruzar la línea. Para que otros no tuvieran que hacerlo. HFY, el universo no aprendió a temer al humano. Cuando lo vio matar con las manos desnudas. Aprendió a temer el día en que un humano deje de elegir contenerse.